Muy buenas. Voy a dar paso a la inauguración del Congreso con la primera ponencia, la ponencia macro de este Congreso, que la va a realizar Luis Dantil, que es el creador de esta idea, de este Congreso, ¿no? Y el cual todo gira alrededor del giro semántico lingüístico como herramienta educadora y comunicadora para ayudar a la inclusión de ciertas diversidades que quizá han estado no bien comunicadas o no bien tratadas en la sociedad. Hablar de Luis, hablar de una persona muy trabajadora, muy constante, y muestra de ello es que actualmente se encuentra cursando su estudio de doctorado en la Universidad Académica de Castellón, donde específicamente se encuentra en el área de estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo. Además, se ha formado mediante máster en estudios internacionales de paz y conflictos, el máster en cooperación, desarrollo y creación de nuevas empresas internacionales, donde obtuvo un premio FAXA al mejor proyecto de negocio, y también es licenciado en filosofía por la educación universitaria de Alfonso de Bogotá, de Colombia, y cursó la licenciatura de teología en esa misma universidad. Como anteriormente comenté, es el promotor del giro semántico lingüístico, además del taller de comunicación y educación para la integración. Y ha trabajado en varios países como Colombia, República Dominicana, Haití, España. Tiene un largo recorrido atendiendo a las personas de riesgo de exclusión social y particularmente a las personas en movilidad transnacional, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género y otras tantas realidades sociales más. Os dejo con la ponencia de Luis y espero que la aprovechéis mucho, mucho. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Javier, por venderme tan caro. No lo merezco. Una vez más, buenos días. Aquí estoy de vuelta para presentarles ¿qué es el giro semántico lingüístico? Estoy seguro que muchas personas están preguntando, ¿qué es esto, el giro semántico lingüístico? Y he recibido muchas preguntas o comentarios o personas que lo ven pero tienen dudas sobre ello. Y en esta ponencia lo que voy a hacer es, aunque no tendré suficiente tiempo para hablar de todo lo que es, pero subrayaré y mencionaré los puntos fundamentales y sobre todo que tiene que ver con el concepto como tal, el objeto, la materia de estudio, lo que se pretende hacer, los objetivos que se persigue y sobre todo la metodología que plantea para conseguir esos fines que se propone. Voy a compartir mi pantalla con vosotros para que podáis ir conmigo juntos a lo largo de la ponencia. Y ahí voy. Ahí, a ver. Creo que va ahí. Ahora tengo que dar a presentación. Aquí está. Ahí. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Molt bé. Deja ver cómo salir de esto. Bien. Empezamos por delimitar qué es el giro semántico. Como tal, es una propuesta que se pretende ser una propuesta ética, también semántica, pero a la vez filosófica. Sobre todo en el ámbito de la lingüística, es decir, se ocupa específicamente del lenguaje y que se puede ser aplicado tanto a nivel de comunicación y también educación, como los grandes ejes en el cual quiere desarrollarse para abarcar a los contenidos que se ocupa como materia de estudio. Normalmente, la visión del giro semántico lingüístico es trabajar para conseguir fomentar
o promover la cohesión, tanto a nivel social, grupal, comunitaria, a nivel institucional también, o organización, cualquier ámbito donde la diversidad de cualquier tipo es evidente. Y el principal motivo es buscar la inclusión o promoverlo y también la integración. Normalmente son dos conceptos que suele provocar un poco de diálogo o debate, a veces grandes debates, porque hay personas que prefieren inclusión y hay personas que prefieren integración. No voy a entrar en este debate ahora mismo. Si algún día alguien quiere debatir sobre ello, podemos incluso tener una cita. Con Javier específicamente hemos tenido y solemos tener, y hasta ahora tal vez nunca estamos de acuerdo sobre los dos ámbitos, pero eso es lo que hace la riqueza del debate. ¿Cómo va esto? Ok, ahí va. Listo. Normalmente cuando empecé personalmente, hablé en primera persona en algunos momentos solamente para desmarcarme, porque muchas de estas cosas que voy a decir no implica la intervención de otros y no quiero tampoco comprometer a otros en ello. Es decir, son opiniones propias a veces, que por eso cuando se trata de ello voy a hablar en nombre propio. La propuesta del giro semántico lingüístico normalmente se empezó a desarrollarse como una propuesta en el ámbito de la inmigración, sobre todo en el marco de los estudios de doctorales que empezamos en la Universidad Jaume I de Castellón, donde a lo largo de los estudios, normalmente después de muchas cosas que se ha visto y he vivido personalmente, me he dado cuenta de que muchas de las generalizaciones o estereotipos, violencias culturales, imaginarios sociales, daban un poco. Permíteme un minuto, por favor, lo siento. Disculpe la molestia. Sí, como decía, el giro semántico lingüístico empezó a desarrollarse en el ámbito de los medios de comunicación e inmigración, específicamente en el contexto de España. La base teórica que lo rige es la semántica. La semántica como tal es la ciencia en el ámbito de la lingüística que se ocupa de las condiciones, los contextos y sobre todo las circunstancias que determinan la transmisión, emisión y también recepción e incluso la formación de los significados de los signos hablados, es decir, de lo que decimos, que también puede ser lo que escribimos. Por tanto, cuando se habla de la semántica, estamos hablando específicamente, en este caso, porque hay semántica de cualquier cosa, porque Krippendorf escribe la semántica de los artefactos, pero aquí justamente en esta propuesta estamos hablando específicamente de la semántica a nivel del lenguaje hablado o escrito. Breal, una de las figuras que más o que define propiamente y en el sentido más exacto la semántica, dice: su principal función
es la de investigar por qué las palabras, una vez las crean o dotadas de cierto significado, lo que podríamos decir el valor o incluso su propio contenido, pues esta palabra puede ser ampliada o contraída, lo pueden trasladar de un campo a otro, de un grupo de ideas a otros, o lo elevan o incluso la rebajan el valor. Desde allí nos damos cuenta que el lenguaje como tal forma parte de, uno de los instrumentos que tenemos como seres humanos más valioso y con el cual podemos hacer muchas y muchas cosas. Con el lenguaje, con el discurso, las palabras que utilizamos, podemos dar a entender una cosa incluso cuando no es verdad o incluso tapar una mentira. Muchas de las grandes barbaridades que se han hecho a través o a lo largo de la humanidad se han basado en muchos de los casos en un teórico, es decir, una persona que se apropia de un lenguaje y muchas personas le siguen, lo crean y siguen haciendo lo que dice. Volvemos un ser muy, muy, muy maleable en cuanto a las palabras se tratan y cuando alguien, sobre todo, tiene conciencia del poder de la palabra. Normalmente hay muchas personas que lo abusan, pero sí hay un ámbito donde se abusa mucho de las palabras, desde el ámbito, desde los marcos de nuestra propuesta. Los medios de comunicación son uno de los ámbitos donde más se abusa de este aspecto del lenguaje. Por tanto, uno de los objetos del giro semántico lingüístico es elaborar constantemente, es decir, el trabajo constante de nuevos discursos que promueven, sobre todo, la cohesión, mediante el uso de un lenguaje pedagógicamente incluyente, pero transmitiendo informaciones que sean comunicativamente integradoras. En este caso, optamos por la palabra comunicativa y no comunicacional por una razón sencilla, es decir, no todo se puede comunicar, pero no todo puede ser comunicado con fines integrativos. Podemos hablar de cualquier cosa, pero no todo puede ser comunicado con fin incluyente o inclusivo, en este caso, para que produzca la cohesión social. Y uno de los trabajos del giro semántico lingüístico es trabajar específicamente este aspecto para que aquello que transmitimos sean aptos y favorables para fomentar la integración, la inclusión y sobre todo la inclusión. Cambiar la palabra no es suficiente, podemos cambiar la palabra. Mucha gente habla de hablar políticamente correcto, pero hablar políticamente correcto, puedo decir cualquier barbaridad de forma bonita cuando estoy justificando cualquier otra cosa que no es, o legitimando violencias, legitimando, haciendo creer lo que realmente no es, o pisoteando derechos de tantos colectivos que ya están excluidos mediante el discurso que se maneja en diversos ámbitos. El objetivo principal del giro semántico lingüístico es conseguir la inclusión, desde luego la integración estructural. ¿Qué es la integración estructural? Es una integración pues, que va más allá de las lógicas de las diferencias de todo tipo, que son obvias, sí, pero que estas diferencias nos sirven de barreras o, diríamos, que no nos apropiamos de estas diferencias para negar
derechos a una persona simplemente por ser diferente. Es obvio que somos diferentes. Un hombre y una mujer somos diferentes a simple vista. Un blanco y un negro somos diferentes a simple vista. Es decir, fenotípicamente somos diferentes. Un niño y un adulto son diferentes. Pero realmente las diferencias no son la base de las discriminaciones, tanto estructural, incluso directa o cultural. Llegamos a pensar que las diferencias o las discriminaciones o las violencias empiezan a partir del momento que empiezan a utilizar esas diferencias para crear divisiones, crear imaginarios sociales, estereotipos que sobre todo son desacreditadores. Y para que creamos estas diferencias, estos estereotipos, muchas veces nos servimos de marcos. Los marcos, seguramente en la ponencia siguiente se hablará de los marcos, cómo los medios de comunicación utilizan sobre todo los marcos. Se utilizan también los marcos en el lenguaje político. En cualquier ámbito se utiliza marcos, encuadres, es decir, aquellos temas que utilizamos para relacionar un u otro tema o no, o aquello que queremos transmitir para que sea entendible de una manera u otra. Desde luego hay muchas diferencias, por ejemplo de dónde venimos, color, perdón, nacionalidad, capacidad, sexo, entre tantos factores que visiblemente pues evidencian nuestras diferencias. Por tanto, si quisiéramos resumir en un párrafo qué es el objetivo del giro semántico lingüístico, podríamos decir, es el de fomentar la inclusión y la integración de las estructuras, tanto social en cualquier ámbito, pero superando las lógicas de la fobia, digamos, el miedo a las diferencias que pueden ser de origen, género, color, religión, etnia, incluso la forma de vestir, y incluso el apellido, los apellidos, nuestros apellidos, pueden ser motivo de exclusión. Hablaremos de esto más adelante. Y esto es la integración plena respecto al conjunto de la sociedad o cualquier organización, institución, grupo o comunidad en la que estamos como personas que comparten la polis. ¿Dónde se puede aplicar el giro semántico lingüístico? Normalmente, como os he dicho anteriormente, se originó desde el ámbito de los medios de comunicación respecto a la inmigración, es decir, las personas en movilidad transnacional. Sin embargo, el giro semántico lingüístico puede ser aplicado en cualquier otro ámbito, también respecto a cualquier otro colectivo. En específico, por ejemplo, estamos hablando tanto de la diversidad funcional. Más comúnmente la gente llama la discapacidad, el giro semántico, pues estamos optando no por discapacidad, porque la propia palabra discapacidad como tal desacredita a la persona que lleva el título. Es decir, muchas veces actuamos con la realidad o las personas o las cosas no como son en realidad, sino por los propios conceptos y las palabras que utilizamos para hablar de ello. Permíteme evocar una observación que he hecho. He leído, y hasta ahora leo mucho sobre los informes de marketing digital. Y resulta curioso que de todas las estrategias de marketing, por ejemplo, hay marketing personalizado de boca en boca, digital por las redes sociales, o de SEO mediante búsquedas por Google, o marketing convencional que, o sea, por ejemplo, en la televisión, todo esto.
la que más venta genera en todos los informes que he leído es el marketing de referencia. Es decir, que yo haya utilizado un producto y lo hablo o comparto mi experiencia con otra persona y esta persona se lleva de mí y compra el producto. Es decir, hay más probabilidad de que alguien compre un producto cuando es otra persona que lo recomienda. Lo que significa que las palabras que utilizamos enmarcan en gran parte nuestras interacciones, nuestras actuaciones y relaciones con las personas que encontramos en nuestro diario vivir. No es lo mismo, por ejemplo, si alguien te dice que esta persona es buena o es mala. Si dicen que es buena, es más probable que busque una amistad con esta persona simplemente porque me hablan bien de él. Incluso cuando sea mentira. Y si me dicen que esta persona es un no sé qué, incluso cuando esto es mentira, o incluso cuando no hay ninguna forma de probarlo, simplemente por el hecho de decirnos que esta persona es así o asá, eso condiciona también nuestra manera de interactuar con esa persona, o con la cosa, o el objeto, o cualquier cosa. Y hay disciplinas o campos de estudios que toman esto muy en serio y abusan mucho de este factor. No hace falta ir muy lejos, solo hay que mirar, por ejemplo, en la política. Se usan mucho los juegos lingüísticos para tratar con el adversario o lo que se llaman la oposición o contrincante, como sea. Por tanto, el giro semántico lingüístico puede ser aplicado tanto a nivel de las migraciones, la violencia de género, por supuesto, el racismo, el sexismo, el machismo, la discriminación por edad, entre tantas formas de discriminación que hay, que divide nuestra sociedad. También puede ser aplicado en cualquier disciplina, la comunicación, los medios de comunicación como tal, desde donde se originó la historia, la geografía, la política, las humanidades, las ciencias sociales y cualquier tipo de ciencias, tanto que sea empíricas, base de experiencias, axiomáticas o exactas, porque también en las investigaciones, sabiendo que la palabra, lo que leemos, va a impactar por sus propios efectos psicosociales, en nuestra opinión, pues también son manipulables. Y se manipulan muchas veces a bon escient, es decir, conscientemente, para que genere determinadas consecuencias en el lector o en el interlocutor. También se puede utilizar en las ramas de ciencias, tanto formal, natural o ciencias sociales, como puede ser. Un ejemplo incluso la ONU, los informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas, solo para citar un ejemplo, nos han hecho creer que los países con más personas, por tanto, los países en el sur, por tener muchas personas, eso condiciona su desarrollo. Sin embargo, si tomamos este mismo dato, comparamos cualquier país de Latinoamérica o en África con los países europeos, lo que voy a decir es sorprendente. Esto contradice totalmente esta concepción, porque ningún país o muy pocos países en Latinoamérica tienen más personas cuando hablamos en territorio que los países europeos. ¿Por qué los países europeos están desarrollados y los latinoamericanos no? Y si eso fuera así, ¿por qué Uruguay tiene solamente 3 millones, un poco más de 3 millones de personas,
en un territorio que va 123.000 kilómetros cuadrados alrededor, no es un país rico como lo puede ser, por ejemplo, Bruselas. Bruselas tiene solo 3.000, un poco más de 3.000 kilómetros, más que Haití. Sin embargo, Bruselas tiene alrededor de 14 millones de habitantes y Haití está en 11. ¿Cómo vas a decirme? Y me hace creerlo, y lo hemos creído, y mucha gente lo cree, porque tenemos muchos hijos, pues por eso somos pobres, porque el país tiene muchas personas, por eso somos pobres. Tomamos el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, más o menos, y tiene una población de alrededor de 47, 48 millones de habitantes. Es decir, 2 veces más territorios que España, que tiene un poco más de 500 millones, 500.000 kilómetros cuadrados, y tiene alrededor de 44 a 46 millones de habitantes. ¿Cómo me vas a hacer creer que porque tenemos más personas es lo que nos empobrece? Solo un ejemplo, unos cuantos ejemplos para darnos a entender. Tantas mentiras nos han hecho creer, pero a base de palabras. Y ciencias que enseñamos a nuestros hijos en las escuelas, en las iglesias, o que escuchamos en los discursos políticos, o que nuestros profesores muchas veces sueltan en las clases a nuestros hijos e hijas, pero porque no los investigamos, pues se lo creemos. Eso también es violencia cultural. En definitiva, el giro semántico lingüístico, siendo esencialmente lingüístico, es decir, a nivel del lenguaje, esencialmente a nivel de la lengua que manejamos los discursos, pues pretende ser una transformación del modelo comunicativo a nivel de la lengua, de las lenguas, de los discursos, en los espacios de los medios, sobre todo, transformando la tendencia de presentar lo negativo de la realidad por un nuevo enfoque de comunicación que consiste en aplicar un discurso que sea ecuánime, ponderado y armónico, pero siempre hacia este objetivo, destacando los aspectos positivos de las personas y de las cosas. No tiene por qué, para que las historias sean noticias, tienen que ser negativas. Nos han acostumbrado que la mayoría de las noticias que escuchamos, que vemos en la televisión o en la radio, son de índole negativa. ¿Por qué tiene que ser así? Cuando hay tantas historias positivas que podemos contar también. Es solo una pregunta. Cada uno podría reflexionar sobre ello y tal vez debatir un poco. Ahora quisiera más o menos deciros desde dónde nos apoyamos para eh, proponer el giro semántico lingüístico como una manera de deconstrucción de la violencia cultural. Desde antes, es decir, desde la antigüedad, hubo muchas manifestaciones eh, eh, científicas, podríamos decirlo, discursivas, donde se preocupaba por el efecto de la lengua, por el efecto de las palabras que utilizamos. Es decir, en una palabra, el lenguaje, nuestros lenguajes, lo que utilizamos, pues tiene un papel, una función performativa. Performativa, es decir, cualquier cosa que hablamos, que sea objeto de nuestras palabras, de nuestros discursos, acaba tomando la forma de las palabras que utilizamos para hablar de ello.
Desde luego, vamos a ver algunos ejemplos desde la antigüedad para ver cómo el lenguaje ha sido siempre un instrumento de mucho poder en la configuración de la realidad, y algunos autores que incluso lo han respaldado. Sin ser religioso, la primera referencia es la propia Biblia. El relato de la creación, hay dos relatos de la creación, tanto en el Génesis 1, capítulo 1, y el Génesis capítulo 2. Son dos relatos de la creación. Las dos se enseñan desde el ámbito eclesiástico. Cuando hablo de teología en específico, hay muchas teologías, la que estudiar, aunque con amplio extensión hacia las otras profesiones, pero es básicamente, digo básicamente, cristiana. Por eso me referiré, sobre todo, solo para ubicar esta ponencia, desde la teología cristiana. Por eso utilizo la Biblia. En el Génesis, en el relato de la creación, capítulo 1, si volvemos a leer, si tuviéramos la Biblia en mano y vamos a leerlo, vamos a ver que todo era un diálogo, un monólogo de Dios. Habla Dios. Habla Dios. Dios dijo que haya luz, que haya oscuridad, que haya hombre, que haya aves del cielo. Y esta cosa sucede. Y finalmente ese nombre se queda. Después de crear todo, Dios, como dice, Dios llama a Adán, el primer hombre, y le pide que pusiera nombre a las cosas. Y este nombre queda. Podemos ver ahí una función arbitraria del lenguaje, o de las palabras, sobre las cosas. Es decir, y cuando venimos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, especialmente el capítulo 1, el versículo 1 también, Juan dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, en el relato de la creación como tal, Dios era la misma cosa que la palabra, y esta palabra se apropió de las cosas, y estas cosas acaban llevando este mismo sello lingüístico, se le ha puesto, y se nos queda hasta el día de hoy. No estoy diciendo, por ejemplo, eso no se ha evolucionado, por tanto sí, pero vemos que el lenguaje acaba teniendo un efecto arbitrario sobre las cosas que se aplica. La palabra, el concepto de palabra puede ser, tiene muchos sinónimos. Eso es solamente una manera para ver. Se puede sustituirlo por verbo. Si miramos, por ejemplo, dependientemente de la tradición, de la traducción o versión bíblica que tomáis, este pasaje puede ser diferente. Hay donde dicen palabra, hay donde dicen verbo, hay donde dicen logos, discurso, entre otras formas de hablar de la... Pero todo al final habla de eso. En la filosofía, por ejemplo, si tomamos entre tantos, por ejemplo, Protágoras hablaba de omen mensura, el hombre como medida de todas las cosas. Hay un gran debate sobre eso, es decir, el hombre como individuo, desde el concepto subjetivo del ser humano, o el hombre como colectivo. Dependientemente de las dos, pero lo que sí concluye es que el hombre, la mujer, las personas, lo que decimos de las cosas es lo que hace de esta cosa lo que es, sin caer en el subjetivismo. Nosotros damos forma a las palabras, a las cosas mediante las palabras que utilizamos. Jean Baptista, por ejemplo, dice
conocemos lo que hemos construido o combinado cognitivamente, materialmente o socialmente. Es decir, todo aquello que nos conocemos, para volver al anterior, lo que he comentado anteriormente, todo lo que he comentado, que conocemos o sabemos cierto o verdadero, son cosas que nosotros mismos hemos construido a base del lenguaje. Uba, una filósofa, dice, cada hecho tiene su hacedor, es decir, todas las cosas que nos dicen, como nos creen hacer creerlo, es porque hay alguien detrás de ello. Alguien que habla, que le dio forma o que le da forma mediante un discurso, y esta cosa nos llega, o esta realidad nos llega así como lo ha hecho. Para descubrir si es verdad o no, hay que ir sobre, es decir, hay que estudiar, someterlo al análisis. Wittgenstein, en su primer libro, Tractatus Logicus Philosophico, dice, el lenguaje configura el mundo, configura la realidad. Y el mismo Wittgenstein dice, no necesariamente se está hablando, se habla de la forma correcta. Cualquier cosa, él se refiere a cualquier cosa que se dice sobre la realidad, pues acaba teniendo un efecto configurador sobre la realidad. Krippendorf en 2006 publicó un artículo, un libro que se llama Linguistic Turn, Giro Semántico. En este libro utiliza, por ejemplo, la palabra semántico como sinónimo de significado, y él estaba hablando específicamente del significado que tienen las máquinas, es decir, los artefactos, una computadora, un móvil. Pero dice, el significado de estas cosas queda enmarcado precisamente por el usuario, pero transmitido esencialmente por las palabras que se utiliza para hablar de ello. Ahí otra vez, una vez más, volvemos al poder de la palabra, por ejemplo, en el marketing. Podemos también mencionar desde el Círculo de Viena, con el realismo semántico, es decir, lo que decimos pues refleja la realidad. Hay un gran debate sobre todo si tomamos, por ejemplo, Edmund Husserl, entre otros filósofos que hablaban de ello, pero específicamente, por ejemplo, Empel habla de la función de la explicación, que según él, responder a la pregunta ¿por qué? Pues nos adelanta la función que tiene explicar las cosas. Y cuando explicamos las cosas, podemos dar la forma que queremos. Desde luego, la performatividad del lenguaje, cuando desembocamos, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación, mediante las dos grandes teorías que utilizan para enmarcar sus noticias, especialmente el agenda setting o el framing. No sé si me estáis siguiendo. Si tenéis pregunta, cualquier cosa lo podéis hacer en el chat para luego atenderlos. Lippmann, considerado como, por ejemplo, el primer teórico en el ámbito de la agenda setting, él dice que los medios de comunicación, específicamente, él estaba hablando de los medios de comunicación, son la fuente principal de todas estas imágenes que tenemos del mundo. Y él mismo dice, como el mundo es demasiado grande para nosotros aprenderlo, pues los medios de comunicación se encargan de decirnos cómo es este mundo. Pero corren el riesgo de que nuestras mentes, es decir, corremos el riesgo de que esta imagen que se nos da a los medios, pues sea muy diferente a lo que es en realidad. Y desde ahí nos ubicamos para posicionar la propuesta del giro semántico lingüístico. Si mediante la palabra, usando un enfoque negativo para hablar de la realidad, y eso transmite efectos o consecuencias negativas mediante los
efectos psicosociales del mismo lenguaje. Es decir, el lenguaje, el discurso, cualquier discurso, al final tiene una consecuencia psicológico y que acaba teniendo efectos a nivel social, cultural, de la persona. Si usando marcos o encuadres negativos para hacer todo esto, para pintarnos un mundo como es ahora, pues creemos que la ecuación puede ser también sencilla, solamente hace falta medio, es cambiar los enfoques. Cambiamos los enfoques, los encuadres, los marcos y desde luego los conceptos para hablar de las cosas. Tomo ejemplo, por ejemplo, de la migración de los medios de comunicación. Si os preguntaría, por ejemplo, ¿qué es la primera palabra que os viene a la mente cuando escucháis la palabra inmigración o inmigrante? Es muy probable que esta primera impresión sea negativa. No porque es así en realidad, sino porque en la mayoría de las veces, no quiero decir únicamente, pero principalmente, voy a decir la palabra, usar la palabra principalmente, cuando el concepto inmigración o inmigrante sale en noticia, las personas siempre son asociadas a un efecto o suceso negativo. Por tanto, acaba condicionando nuestra mente. Para cambiar esto, hace falta cambiar la ecuación. Hablar de cosas positivas sobre la inmigración y veremos que también la percepción cambiará. Y para eso, el giro semántico lingüístico propone tres grandes fases. Una fase de concienciación, una fase de entendimiento y una fase pragmática. La fase de concienciación consiste, por ejemplo, en la identificación y reconocer las violencias que se emiten a través de estos lenguajes, identificar y reconocer las víctimas. En este caso, por ejemplo, si tomamos el caso de la movilidad humana, la inmigración, pues son las personas, mejor dicho, algunas o determinados grupos de personas migrantes, porque obviamente no todo el mundo es inmigrante en los medios de comunicación. Son solo un grupo y otros no lo son. Pues cambiar eso. Fase de entendimiento que consiste, por ejemplo, en ir identificando y también reconocer los actores principales que condicionan o factores que entran en ese condicionamiento del discurso, identificar también sus causas, tanto reales y causas aparentes. Son dos cosas muy distintas. E ir hacia la reconstrucción de discursos en base a valores positivos, pero que tengan efectos incluyentes. La fase pragmática consiste específicamente en lo que llamamos pues actuar o aplicar la epistemología ético-semántica con el fin de promover los principios tanto rectores como operacionales. Los rectores, hablamos de prudencia, no vamos a detallarlo ahora. Prudencia, equilibrio semántica, principio de cohesión social y desde luego el inconformismo pacífico. El inconformismo pacífico implica que muchas veces basta, es decir, hay muchas marchas, hacemos marchas, manifestaciones, gritamos. Todas estas acciones son muy buenas, sin embargo, no bastan. Porque la persona que ejerce la violencia cultural es porque seguramente lo ha aprendido de algún modo, sea en su familia, en la escuela, en la iglesia, en la propia sociedad. Y decirle no, solamente no, o incluso ponerle a la cárcel, poner a esa persona en la cárcel, no resuelve el problema. Hay que reeducar a esa persona. Y cuando hablamos de reeducar, no estamos hablando de volver a ponerlo en los bancos de la escuela o de la universidad.
pero debe haber acciones que implican la deconstrucción de este aprendizaje que él tiene, de esos prejuicios o estereotipos que él tiene, hacer que lo desaprenda, aunque realmente no se sabe, pero sí lo puede entender, que aquello que está diciendo, cómo incomoda y cómo no, y desde luego ir hacia la reconstrucción de otros discursos sobre los cuales esta persona puede basarse para iniciar un proceso de relaciones sociales, tanto a nivel grupal. O sea, es decir, un hombre machista, cuando lo pone en la cárcel, suelta a esa persona de la cárcel, puede volver a hacer lo mismo que hacía antes. Porque realmente en muchas ocasiones, incluso llegan a creer que aquello que han hecho está bien y te dicen, es que siempre ha sido así, así lo han hecho todo el mundo, así lo he aprendido, siempre he visto a mi papá actuando así, así lo hacen en la sociedad. Hay que deconstruir esto para que esta persona vuelva a reinsertarse en la sociedad, pero desde otras bases. Es solo un ejemplo. Los principios operativos, hablamos por ejemplo de la inclusión, es decir, los discursos no siempre bastan, hay que hacer acciones y una de las acciones es la inclusión. Si en Mercadona, por ejemplo, nunca hay personas de color, como dicen, puede ser sorprendente lo que voy a decir. O personas en movilidad de otros países que trabajan ahí. Para que esto empiece a darse, hay que empezar a incluirlo. Incluir a esas personas. No sé si sabías que en Mercadona, hasta donde lo sé, solo aplican el área del empleo de individuos o personas nacionales. No emplean a personas de otro país. Es un ejemplo. Hay que empezar a incluir. El marco legal, cuando hablamos del marco legal, estamos diciendo que hay que tener el respaldo del Estado como un actor comprometedor que hace que muchas veces las cosas pueden bloquearse o no. Y desde luego también hace falta vigilancia. La vigilancia, estamos hablando del observatorio, de un observatorio que va monitoreando estas acciones a ver si van bien o no. Y todo eso desemboca sobre el aspecto más práctico que desde el giro semántico lingüístico estamos planteando, talleres, congresos, cursos, pero en específico quiero hablarles del taller. El taller es la fase práctica del giro semántico lingüístico en el que se consiste poner en práctica y trabajando todos aquellos aspectos que acabamos de hablar para transformarlos en acción. Y, en definitiva, cuando hablamos del giro semántico lingüístico, para terminar, es ante todo una filosofía del lenguaje, pero también una ética comunicativa, también es una forma de educar, de reeducación, y una nueva manera de hacer las cosas. Creo que me he pasado del tiempo, espero no haber aburrido a vosotros y vosotras, y muchas gracias por escuchar. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí. Vale, quería dar la enhorabuena a Luis por este trabajo. Me siento identificada porque estamos trabajando temas similares, más aún cuando está hablando sobre la representación mediática del inmigrante, dicho así, migrante hoy en día, y creo que necesitamos una educación, no solamente de los medios, ya que vengo del ámbito del periodismo, sino creo que de la sociedad, para no crear este miedo y este debate que tenemos siempre. Soy inmigrante aquí en España y siempre que lo decimos como que atrae una energía negativa y no tiene que ser así porque nosotros
contribuimos también en todos los ámbitos de la sociedad. Es verdad, como en cualquier mundo, que hay cosas pro y contra, hay cosas buenas que hacemos y no, pero creo que necesitamos una educación y este tipo de eventos, este congreso, no habla más sobre estas diversidades, sobre la integración y creo que ha venido muy bien y más aún con toda la situación que hemos vivido con COVID. Así que gracias por atraernos en este evento y poderlo realizar y por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ana Pop. Pues buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias Luis por esa exposición. De verdad me ha encantado mucho, me queda a gusto esas informaciones y principalmente me ha llamado la atención el concepto de reeducarse sobre el término de la inmigración, bueno, en todos los países, porque en verdad si estamos haciendo un estudios sobre los libros, sobre las noticias, hablando de inmigrantes, como hablar de una cosa mala, digo, pues creo que necesitamos seguir ese trabajo para reeducar con muchas actividades, realizar actividades como esos congresos que les sirve muy bien para la educación de saber cómo tratar los inmigrantes y para que eso se va más allá de momento a momento, para que eso se cambiará más o menos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. La verdad, súper interesante, siempre el giro semántico y con muchas aplicaciones para muchos ámbitos educativos, comunicacionales. Y la verdad es que nos has abierto aún más la mente con el giro semántico y las propuestas que se hacen. La verdad es que muy enriquecedor. Gracias. Cuando hablas, Luis, de las capacidades, de las diversidades y todo esto, al final, cuando hablas de la diferencia, ¿no hablas de algo de lo que nos une o lo dejas para otra conclusión al final? ¿Podría reformular la pregunta una vez más? No te oigo, perdona, no te he escuchado. ¿Podría reformular La la pregunta? Sí. Cuando, por ejemplo, hablabas de que en ocasiones la semántica, ¿no?, hace referencia también a aquello que nos diferencia, ¿no?, a diferencia de color, diferencia de sexo, diferencia de capacidades. También podría hacer a la vez la semántica referencia a lo que nos une como personas. Sí, entiendo tu pregunta ahora. Sí. Me refiero a lo siguiente. Hay una simple observación. Todos y todas nosotras, como personas, somos diferentes los unos a otros, de algún modo u otro, por color, religión, formas de vestir, incluso nuestra cara es distinto. Unos más bajitos, unos más grandes, más gordos, hasta hablamos de unos más feos, más bonitos, como pueden llamarlos. Al final esto, desde la base del giro semántico lingüístico, entendemos que esto no es la base de las exclusiones en realidad, sino cuando se utiliza estas diferencias para encajarnos o clasificarnos en grupos, porque a alguien se le ocurre que porque soy bajito, pues no soy merecedor de tal, y por tanto empieza a desarrollar todo un discurso para desacreditarme, creando estereotipos o generalizaciones que me desacreditan, y ahí empieza un proceso de discriminación, y desde la base de los estudios sociales, ahí también empieza una producción como tal de la desigualdad. Es decir, no somos desiguales, creo yo, es mi opinión. No somos desiguales porque somos diferentes.
Somos desiguales a partir del momento que nos ponen nombre para hacernos creer y hacer creer a los demás que somos como tal. Y por tanto, estos estereotipos nos desacreditan y nos encasillan. Y en la medida que la persona víctima empieza a interiorizar también estos prejuicios y estereotipos, se acaba creándolo y esto le vuelve a poner en otra caja. La caja de es como si fuera el básquet ¿cómo se llama eso? La canasta de las desigualdades, es decir, de los incorrectos, los malos, el que no corresponde a esto, y así seguido. Para terminar, en tu propia familia tienes 2 hijos y a uno le tratas bien, le estás diciendo que es bonita, es bonito, tú eres inteligente, y a otro le dice es diferente, acabarás creando una gran división entre ellos, y la persona a quien machaca con decirle que no vale para nada, que es feo, que no sirves, que no haces eso, cuando ya no se identifica con el resto de la familia, buscará muchas veces recursos fuera de la familia donde se siente más identificado. Y el proceso de discriminación y exclusión, por analogía, tiene algo similar, un efecto similar en la sociedad. Luis. Sí. Me parece muy interesante tu ponencia y además lo has explicado de una manera muy digerible. Yo quisiera preguntarte si esa etapa de concienciación de la que hablaste se debe realizar, digamos, desde las esferas de poder, es decir, los medios de comunicación, los líderes políticos, o si sería conveniente iniciar esa etapa de concienciación a partir de la primera infancia. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. No tenía tiempo para hablar de ello. Aprovecharé la oportunidad para decir algunas palabras al respecto. Esta etapa de concienciación, en un primer momento, puede hacer en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. El Estado no puede ser la persona o el sector que lo empieza, porque sabemos que no va a ser así. No va a ser así. Permíteme ser tan plausible, pero no va a ser así. Esta etapa, por ejemplo, en un artículo que entregamos a la revista Aidetania, sobre todo que tiene que ver con los estudiantes a nivel escolar e institutos, debe empezar, tal como lo has mencionado, desde la etapa escolar en el ámbito de la educación, y podría incluso empezar desde la familia, pero como la familia no es una unidad como tal, vamos a tener acceso a ello, es muy difícil pues decirle a una familia pues que haga eso. Por tanto, se encomendaría este trabajo a las escuelas, los colegios, los institutos, la universidad, para empezar este proceso de concienciación. El Estado sería solamente un actor colaborador que mediante principios legales pues apoye, es decir, dar cabida a que estas acciones puedan ser llevadas a cabo en ámbitos donde son los que más deciden. Por ejemplo, no podrías, para proponer un proyecto así, un taller así a un colegio, un instituto, estoy hablando del contexto español. La burocracia es tan amplia para que te acepten la propuesta y sobre todo por lo que implica y por todos estos actores que tienen también sus intereses en ello. Pasará por mucho tiempo, al menos que tienes peces gordos también en el sistema, jugar con las reglas del juego. Pero sí debe empezar desde la temprana edad.
No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, perfecto, gracias. Gracias. ¿No hay más preguntas o comentarios? ¿Sugerencias? Vamos a pasar a la segunda